El misterio de la esposa de Caín. La historia de Caín es una de las más inquietantes del Génesis. No solo por el asesinato de su hermano Abel, el primer homicidio de la humanidad, sino por lo que sucede después. Tras ser confrontado por Dios y maldecido, Caín es expulsado a vagar por la tierra como errante. Pero lo que debería ser un exilio solitario, toma un giro inesperado. El texto bíblico dice que Caín se alejó de la presencia del Señor. Habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y allí conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde vino esa mujer? Si uno sigue el relato bíblico con atención, hasta ese punto solo se mencionan 4 seres humanos: Adán, Eva, Caín y Abel, quien ya está muerto. No se han registrado otros nacimientos, ni se han mencionado hijas, sobrinos o generaciones paralelas. Sin embargo, de repente aparece una mujer, no solo existente, sino en edad fértil, lista para formar familia con Caín. La Biblia no explica su origen, no revela su nombre, no ofrece detalles sobre su linaje. Su presencia es tratada como un hecho asumido, como si el lector ya supiera que existían más personas, pero no lo sabemos. Y ese silencio, ese vacío entre líneas, ha desatado siglos de debate teológico, especulación histórica y fascinación espiritual. La interpretación más tradicional es que la esposa de Caín fue una de sus hermanas. Génesis 5:4 dice que Adán engendró hijos e hijas, lo cual abre la puerta a la posibilidad de que, aunque el texto no los nombre, efectivamente Adán y Eva tuvieron muchas hijas, y que Caín tomó a una de ellas como esposa. En tiempos antiguos, según esta teoría, el incesto no era moralmente problemático, ya que la humanidad estaba en sus primeros días y no existía todavía la degeneración genética que lo haría riesgoso o condenable más adelante. Pero incluso esta explicación, aunque lógica desde una perspectiva bíblica literal, plantea preguntas profundas. ¿Cómo llegó esa hermana a la tierra de Nod? ¿Partió con Caín? ¿Ya vivía allí? ¿Y si era su hermana? ¿Por qué el texto no la identifica con más claridad, como lo hace con otros personajes femeninos clave en las Escrituras? Otra línea de pensamiento va mucho más allá. Algunos estudiosos, sobre todo en corrientes místicas, gnósticas o extrabíblicas, proponen que la esposa de Caín no era hija de Adán y Eva, sino miembro de otro linaje humano. Es aquí donde entra la teoría de los pueblos preadámicos. Según esta hipótesis, Dios habría creado seres humanos antes de Adán, o al margen de él, y estos habrían habitado regiones del mundo fuera del Edén. Adán, entonces, no sería el primer humano biológico, sino el primer hombre espiritualmente consciente, el primero en recibir el aliento directo de Dios, el primero en ser portador de su imagen de forma plena. Caín, al ser expulsado del entorno divino, habría entrado en contacto con ese otro grupo humano, con esa humanidad paralela, olvidada por la narrativa oficial del Génesis, pero no necesariamente inexistente. Esta idea, aunque polémica, tiene eco en muchas tradiciones antiguas. En las culturas sumerias, egipcias e incluso hindúes, existen relatos de eras previas, de generaciones de primeros hombres distintos de los actuales. En la mitología judía, hay registros fragmentarios sobre seres humanos anteriores al Adán bíblico, criaturas que fueron creadas, fallaron o simplemente quedaron al margen de la historia sagrada. Algunos incluso han llegado a vincular a la esposa de Caín con Lilith, la figura oscura del folclore hebreo que, según ciertas fuentes, fue la primera mujer de Adán antes de Eva, creada del mismo polvo, pero que se rebeló y fue desterrada. Lilith habría engendrado descendencia con entidades sobrenaturales y habría fundado un linaje alternativo, disperso por los márgenes del mundo. ¿Podría Caín haber tomado por esposa a una descendiente de esa línea? Lo inquietante de esta hipótesis no es solo su osadía teológica, sino la forma en que encaja con los silencios del texto bíblico. Si la esposa de Caín pertenecía a otro linaje, eso explicaría por qué el texto no la nombra. Porque no formaba parte del plan divino original para el linaje de redención. Su existencia, aunque real, no estaba destinada a ser protagonista en la narrativa espiritual central. Y sin embargo, su impacto fue enorme. De su unión con Caín nació Enoc,
y de él una línea de descendientes que incluiría músicos, herreros, constructores y creadores de las primeras ciudades humanas. Un linaje civilizador pero también apartado de la presencia de Dios. La figura de la esposa de Caín, entonces, se convierte en algo más que una simple esposa. Es un puente entre mundos, un vínculo entre el linaje del Edén y los habitantes del olvido. Su existencia plantea la posibilidad de que Caín, al ser exiliado, no fue condenado a la soledad, sino a mezclarse con los otros, con aquellos que estaban fuera del pacto, fuera de la imagen divina, pero que también eran parte de la humanidad. Y si esa mezcla ocurrió, entonces la humanidad tal como la conocemos es más compleja, más híbrida, más antigua de lo que imaginamos. Aquí comienza una cadena de preguntas que ningún lector atento puede ignorar. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Qué herencia trajo consigo? ¿Era simplemente una humana no mencionada por nombre? ¿O una pieza clave de un linaje paralelo? ¿Qué tipo de conocimiento, cultura o práctica espiritual aportó a la familia de Caín? Porque después de ella, ya no hablamos de cazadores errantes, sino de músicos, artesanos del metal, fundadores de ciudades. Algo cambió. Algo nuevo entró en la historia. El misterio de la esposa de Caín es el umbral de muchos otros misterios. Es una grieta en la narrativa que, si se explora con atención, revela un universo de posibilidades. La existencia de civilizaciones anteriores, de líneas humanas olvidadas, de decisiones editoriales divinas sobre qué contar y qué no. Es una figura sin nombre que representa todo lo que no está escrito, todo lo que la Biblia decidió dejar en sombra, pero no en silencio. El linaje de Caín y las primeras ciudades, sabiduría heredada de otro mundo. Cuando se menciona a Caín, lo primero que nos viene a la mente es el fratricidio. Caín matando a Abel por celos, y siendo luego condenado a errar, marcado por Dios para que nadie le diera muerte. Sin embargo, el relato bíblico no se detiene allí. Tras ser maldito y alejado de la presencia del Señor, Caín hace algo impensado, funda una ciudad. En un mundo en el que, supuestamente, había apenas unos cuantos seres humanos sobre la tierra, ¿cómo es posible que Caín levantara una ciudad? Génesis 4:17 nos dice: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, Enoc». No solo tuvo descendencia, sino que construyó una urbe. ¿Pero para quién? Aquí entra uno de los grandes misterios del Génesis. La fundación de una ciudad implica organización, planeamiento, recursos y habitantes. Una sola familia no necesita una ciudad. Una ciudad es un centro de civilización. ¿De dónde vinieron esas personas? ¿Cómo se justifican esos avances culturales tan tempranos? Una posibilidad es que Caín no estuviera tan solo como pensamos. Si tomamos en cuenta Génesis 5:4, donde se nos dice que Adán vivió 800 años más después de engendrar a Set, y tuvo muchos hijos e hijas, es plausible pensar que, con el paso del tiempo, la población humana pudo crecer exponencialmente. Pero hay un problema. El linaje de Caín parece demasiado adelantado para los pocos siglos transcurridos. Veamos los descendientes de Caín. Enoc, su hijo, da nombre a la primera ciudad. Irad, Meujael y Matusael aparecen como eslabones de esa línea. Luego viene Lamec, el primer polígamo registrado, y padre de 3 hijos notables. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Tubal-Caín, maestro de toda obra de bronce y hierro. Estos personajes, aunque mencionados brevemente, representan los cimientos de la civilización humana. Ganadería, música, metalurgia. Pero ¿cómo pudieron haber desarrollado estas habilidades tan sofisticadas en tan poco tiempo? En un mundo sin escuelas, sin historia previa, sin generación anterior que les enseñara, ¿cómo surgió el conocimiento? ¿Cómo es que la línea de Caín, marcada por el exilio y el juicio, se convirtió en la incubadora del progreso humano temprano? Aquí es donde muchas interpretaciones convergen en una misma idea perturbadora. Caín y su descendencia pudieron haber recibido ayuda externa. Textos como el libro de Enoc y otras tradiciones antiguas nos hablan de seres celestiales que descendieron a la tierra y entregaron a los hombres conocimiento prohibido. Los vigilantes, como se les llama,
Enseñaron a los humanos secretos sobre astronomía, escritura, medicina, magia y sobre todo metalurgia. ¿No es curioso que justo uno de los descendientes de Caín, Tubal-Caín, sea descrito como el maestro de los metales? ¿Casualidad? Difícilmente. La tradición judía y algunos escritos apócrifos sugieren que el conocimiento tecnológico de los descendientes de Caín no era humano en su origen, sino que provenía de estos ángeles caídos, seres que rompieron su pacto celestial y decidieron impartir conocimientos que aún no debían ser revelados. Lo que para ellos era una transgresión, para la humanidad fue un salto cuántico de avance. Pero no todo avance es bendición. La sabiduría adquirida por los hijos de Caín se convirtió en un arma de doble filo. Al igual que en las leyendas antiguas donde Prometeo roba el fuego a los dioses y es castigado por ello, los descendientes de Caín accedieron a herramientas de poder antes de tener la madurez espiritual para usarlas correctamente. El resultado: violencia, corrupción, arrogancia y finalmente, el diluvio. Hay quienes afirman que estos avances no solo anticipan la civilización, sino que explican también el surgimiento de culturas altamente desarrolladas en tiempos que la historia académica aún no puede justificar. Las ciudades de Sumeria, Eridu, Uruk, las urbes neolíticas de Anatolia como Çatalhöyük, o incluso estructuras megalíticas inexplicables como Göbekli Tepe, todas parecen emerger de la nada con un grado de complejidad que no encaja con el modelo evolutivo tradicional. ¿Es posible que los hijos de Caín, o sus herederos espirituales, hayan sido los transmisores de estos conocimientos primigenios? ¿Y si su sabiduría no fuera fruto del ensayo y error, sino herencia de una civilización previa o de un pacto con entidades no humanas? Lo que es innegable es que la línea de Caín representa en la Biblia una vía paralela al linaje mesiánico. Mientras la descendencia de Set mantiene la comunión con Dios, los descendientes de Caín avanzan en conocimiento, en poder, en arte, pero se alejan del propósito divino. Son la imagen de una humanidad brillante por fuera, pero oscurecida por dentro. La ciudad de Enoc se convierte así en el primer símbolo de una civilización humana sin Dios, una cultura fundada en el exilio espiritual, en la autosuficiencia, en el conocimiento sin redención. No es casualidad que, más adelante, Babel siga el mismo patrón: tecnología, arquitectura, deseo de grandeza, pero rebelión abierta contra el cielo. Y por eso el juicio llegó. Porque el conocimiento que no glorifica a Dios, eventualmente se convierte en instrumento de destrucción. Al mirar esta historia desde una perspectiva más amplia, podemos entender por qué Génesis dedica tan poco espacio al linaje de Caín. No es olvido, es advertencia. Porque la verdadera historia no es la de sus nombres, sino de lo que representaron. Una humanidad que quiso reemplazar la comunión con el Creador por la conquista del mundo. Hoy, esa advertencia sigue vigente, porque el espíritu de Caín no murió. Está en cada intento de construir un mundo sin Dios, en cada ideología que celebra el progreso pero niega la trascendencia, en cada ciudad que se alza sobre el orgullo y olvida la humildad, y en cada sabiduría que, en lugar de conducir a la verdad, conduce a la vanagloria. Caín fundó una ciudad, pero no construyó un altar: Lilith y la línea oculta de la humanidad. En el relato tradicional del Génesis, la mujer aparece como una creación posterior al hombre, formada de su costado, destinada a ser compañera y ayuda idónea. Pero fuera del canon, en los márgenes de la historia sagrada, hay otra versión, antigua, rebelde, olvidada: la historia de Lilith. Lilith no aparece en el Génesis tradicional. Su nombre está ausente en los versículos, silenciado por la narrativa oficial. Sin embargo, su figura ha sobrevivido a través de los siglos en textos apócrifos, mitos judíos, escritos cabalísticos y leyendas populares. Se la menciona en el alfabeto de Ben Sira, un texto medieval basado en tradiciones orales más antiguas, y se insinúa simbólicamente en antiguos textos mesopotámicos, donde se la representa como un espíritu del viento o una figura demoníaca. ¿Pero quién era realmente? Según estas fuentes, Lilith fue la primera mujer de Adán, creada del mismo polvo que él, igual en esencia, sin subordinación. Pero cuando Adán intentó imponerle autoridad, Lilith se rebeló. No aceptó ser dominada ni postrarse. Pronunció el nombre secreto de Dios y abandonó el Edén por voluntad propia. En ese momento no fue expulsada,
sino que eligió el exilio. Y en esa decisión nace algo tremendo, la otra humanidad. Según el mito, Lilith se refugió en los desiertos, en las zonas no consagradas, y allí, unida a ángeles caídos, espíritus errantes o fuerzas primordiales, engendró una descendencia no reconocida por el linaje adámico, pero viva, numerosa, autónoma. Algunos relatos dicen que dio a luz a 100 hijos por día. Otros afirman que fundó su propia civilización oculta. ¿Podría Lilith ser el eslabón perdido entre el Edén y los pueblos de Nod? ¿Podría su descendencia haber sido la que habitaba la tierra cuando Caín fue condenado al exilio? Estas preguntas abren una grieta fascinante y perturbadora en la narrativa bíblica. Imaginemos por un momento este escenario. Caín, maldecido, expulsado, portando la marca de Dios, llega a una tierra desconocida. No está vacía. Allí encuentra seres que hablan, que caminan, que viven, pero que no son parte del linaje de Adán. No son hijos del jardín, sino de la llanura, del desierto, del exilio. Seres que no cayeron porque nunca estuvieron dentro. Entre ellos, una mujer, fértil, madura, de mirada antigua, que no viene de Adán ni de Eva, sino de la sombra ancestral. Esa mujer se convierte en su esposa, y con ella Caín funda una ciudad. Y esa ciudad, Enoc, no es una aldea incipiente, sino el símbolo de una nueva fusión, la unión de lo santo y lo profano, de lo expulsado y lo ignorado, de la sangre de Adán y la carne de Lilith. La figura de Lilith representa todo lo que fue excluido: la autonomía, la libertad sin límites, la feminidad no domesticada, el rechazo a la obediencia ciega. En la tradición cabalística, ella no es simplemente un demonio, sino una manifestación de una realidad espiritual paralela, un linaje no redimido que vive a los márgenes del propósito divino. Ella es tanto símbolo como posibilidad, y su descendencia, en ese imaginario, es una humanidad alternativa, no necesariamente malvada, pero sí no alineada con el plan de redención. Si Caín se unió a esa línea, como algunos sugieren, entonces su descendencia fue híbrida desde el principio. Y eso explicaría mucho. La Biblia nos dice que los descendientes de Caín fueron innovadores, creadores, padres de la música, de la metalurgia, de las herramientas. Jabal fue el padre de los ganaderos nómadas, Jubal, de los músicos, Tubal-Caín, el forjador de metales. Esta capacidad creadora, esta sofisticación cultural tan temprana, ha desconcertado a los lectores por siglos. ¿Cómo pudieron surgir tales avances en una humanidad tan joven? Tal vez porque no eran tan jóvenes, tal vez porque heredaron saberes antiguos, de una línea no registrada, pero profundamente viva. Y esto nos lleva a otro punto. El libro de Enoc habla de los vigilantes, ángeles que descendieron y se unieron con mujeres humanas. De esa unión nacieron los Nefilim. Pero, ¿qué tipo de mujer pudo atraer a un ser celestial? ¿Una mujer común o una mujer con una herencia distinta? ¿Una mujer de la línea adámica o de la línea de Lilith? Si Lilith o su descendencia sobrevivieron más allá del mito, podrían haber sido las primeras en cruzar esa frontera entre cielo y tierra. Y Caín, al tomar por esposa a una de ellas, abrió la puerta a una descendencia ambigua, poderosa, peligrosa. Esta idea también explicaría por qué Dios marcó a Caín, no solo como protección, sino como advertencia. La marca era un signo de frontera. Caín no pertenecía ya al Edén, pero tampoco completamente al mundo exterior. Era un intermedio, un híbrido espiritual, y su linaje llevaría esa tensión por generaciones. En las culturas antiguas, no es raro encontrar relatos de seres nacidos entre lo humano y lo divino, entre lo caído y lo creado. Los héroes de la mitología griega, como Hércules o Perseo, eran hijos de dioses inmortales. En los textos sumerios, los reyes antediluvianos eran semidivinos. ¿Son estas leyendas ecos de una realidad anterior al diluvio, un tiempo donde los límites entre los linajes estaban más difusos? Lilith, entonces, no es solo un mito feminista o un demonio medieval. Es un símbolo de lo que la Biblia no narra, pero que aún late entre sus líneas. Representa una humanidad que existió paralela a la del Edén, que no fue redimida porque no cayó.
que no fue salvada porque no fue creada para ese propósito. Y Caín, al unirse a ella, selló una alianza no escrita, una bifurcación silenciosa en la historia de la humanidad. Y es posible que esa línea todavía exista, no visible, no trazable por genealogías, pero viva en la memoria mítica de las culturas, en los nombres prohibidos, en las ciudades antiguas sin origen claro, en las tecnologías inexplicables de los primeros tiempos. Lilith, la esposa olvidada, la mujer fuera del Edén. Si hay un nombre que genera una mezcla de fascinación, temor y misterio en la tradición hebrea, es el de Lilith. Aunque su ausencia en los textos canónicos parece absoluta, su figura se mantiene viva en comentarios rabínicos, en la Cábala, en textos apócrifos y, sobre todo, en la tradición oral que se resistió a desaparecer. Lilith es más que un personaje olvidado. Es un símbolo de lo que quedó fuera del relato oficial, una sombra que apunta a una historia paralela, ignorada por la narrativa sagrada, pero imposible de borrar del inconsciente espiritual de la humanidad. La leyenda más difundida sobre Lilith afirma que fue la primera mujer de Adán, creada del mismo polvo que él, a diferencia de Eva, que fue formada de su costilla. Este detalle no es menor. Lilith no fue un derivado, fue una igual, y esa igualdad fue su condena. Según el texto conocido como el alfabeto de Ben Sira, Lilith se rebeló contra Adán al negarse a someterse a él, reclamando una dignidad equivalente y un derecho compartido sobre su cuerpo y su alma. Al ser rechazada, Lilith abandonó el Edén por voluntad propia, algo que ningún otro personaje hizo. Fue la primera en decir no al paraíso. Aquí empieza el enigma. Si Lilith existió antes de Eva y fue la primera compañera de Adán, ¿por qué no se la menciona en el Génesis? ¿Fue eliminada deliberadamente de la narrativa por razones teológicas? Representaba una idea que el texto bíblico no quiso preservar. Una mujer autónoma, poderosa y no sujeta al esquema de obediencia. Los cabalistas y algunos escritos esotéricos medievales afirman que, tras dejar el Edén, Lilith no murió ni desapareció, sino que se estableció en los desiertos y regiones inhóspitas, convirtiéndose en madre de innumerables criaturas. Algunas tradiciones la describen como una demonio, otras como un espíritu errante, pero todas coinciden en que fue fecunda, prolífica y que engendró seres radicalmente distintos a la línea de Adán. Y aquí el relato se conecta con Caín, porque cuando éste es condenado a errar por haber matado a su hermano y se aleja de la presencia de Dios, se nos dice que va a habitar la tierra de Nod. Allí conoce a una mujer, y con ella engendra a su hijo Enoc. Pero la Biblia no nos dice quién era esa mujer, de dónde venía ni cuál era su linaje. ¿Y si esa mujer fuera una descendiente de Lilith? ¿Y si Nod no fuera solo una tierra geográfica, sino el dominio espiritual de los hijos de Lilith, aquellos que nunca conocieron el Edén, porque su linaje nació fuera de él? Esto explicaría por qué Caín temía que otros pudieran matarlo. ¿Quiénes eran esos otros si supuestamente solo existía su familia? Quizás los descendientes de Lilith ya poblaban los márgenes del mundo, lejos del huerto, en una humanidad paralela que vivía fuera de la bendición edénica, pero con plena conciencia de sí. Algunos textos místicos sostienen que Lilith se unió a ángeles caídos o incluso a seres espirituales no identificados, engendrando una estirpe híbrida dotada de conocimientos que no venían de Adán. Estos hijos habrían desarrollado culturas propias, con rituales, símbolos y saberes ancestrales que nunca fueron integrados a la historia oficial, pero cuyas huellas se encuentran en leyendas y ruinas antiguas. La tradición atribuye a Lilith un poder casi profético. Era libre, no por rebelión ciega, sino por elección consciente. Su negativa a vivir bajo dominio humano la convirtió en una figura de resistencia espiritual. Y, si aceptamos que su descendencia formó parte de la humanidad primitiva, entonces debemos considerar que la historia de la humanidad es más antigua y más compleja de lo que el relato de Génesis 2 y 3 deja entrever. Este linaje oculto podría explicar por qué Caín y sus descendientes aparecen tan desarrollados. Mientras el linaje de Set mantiene un progreso lento, centrado en la espiritualidad y la comunión con Dios, la línea de Caín parece adelantada. Crean instrumentos musicales, dominan los metales, fundan ciudades.
¿De dónde viene todo ese conocimiento si apenas estaban a unas generaciones de la creación? ¿Es posible que Lilith, o sus hijos, fueran los transmisores de esa sabiduría? Y aquí emerge un paralelismo profundo con las tradiciones babilónicas, sumerias y egipcias. En casi todas ellas, las primeras civilizaciones surgen de la mano de seres misteriosos, dioses, semidioses, sabios o seres caídos que enseñaron a los humanos los secretos de la vida, la arquitectura, la escritura y el fuego. ¿Será que estas leyendas no son simplemente mitos, sino ecos de una historia real que fue silenciada? La figura de Lilith ha sido demonizada, reinterpretada, rescatada y temida. En la Edad Media se la veía como una amenaza para los recién nacidos, en la Cábala como una madre de demonios, en el pensamiento moderno como símbolo del poder femenino y la autonomía espiritual. Pero más allá de las interpretaciones, Lilith encarna una narrativa perdida, una historia que no entró en el canon bíblico, pero que nunca dejó de rondar la memoria colectiva. Si la esposa de Caín no vino de Eva, sino de Lilith, entonces Caín no solo fundó una ciudad, sino que fusionó dos humanidades, la del Edén y la del exilio. Y esa mezcla podría haber dado lugar a una descendencia ambigua, poderosa, capaz de construir y destruir, de crear arte y violencia, de desarrollar tecnología y provocar corrupción. Una humanidad híbrida, nacida de la sombra y de la sangre. No es coincidencia que la Biblia corte abruptamente el linaje de Caín con el diluvio, como si esa línea hubiera llegado a un punto de no retorno. Pero los ecos permanecen. Y quizás Lilith, la mujer olvidada, no fue el fin de nada, sino el origen de una historia jamás contada.